noches. Pues como es costumbre, pues estamos leyendo el libro de Primera de Timoteo. Después si me acompañan ahí, a Primera de Timoteo capítulo 2. Ahí desde el versículo 12. Bueno, hace 8 días, el hermano había hecho hace 15 días, el domingo hace 15 días había enseñado sobre la oración de Timoteo. Hace 8 días habíamos visto cómo la mujer se debía vestir, ¿no? O sea, como que tenía que ser decorosa, con pudor y modestia. Y bueno, comencemos ahí en el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén, hermanos. Esto es uno de los temas más controversiales, pues, hoy en día, ¿no? De que la mujer no debe enseñar en la iglesia, ¿no? Pero antes de explicar quisiera que me acompañaran a Corintios, a Primera de Corintios. Ciertamente, en la actualidad, pues esa controversia se da porque, como lo decía Pablo, nuestro hermano, no Pablo, decía que hay ciertos excesos hoy en día en el hombre, ¿no? Pero también hay un feminismo que va en contra, ¿sí? O sea, que se ha sobrepasado, ¿no? Entonces hay que entenderlo todo por la palabra que el Señor quiere decir con estos pasajes. Amén. Vayamos a Primera de Corintios, en el capítulo 11, para ir entendiendo qué es lo que quiere decir. Amén. En el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. El hermano Chuy de Olivares estaba haciendo, él dijo que, en este pasaje él decía que, el orden del factor no altera el producto. Entonces ahí lo que quiere decir Pablo es, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Amén, hermanos. Eso está claro. Pero hay que tener algo muy en cuenta. Por el hecho de que sea la cabeza, no quiere decir que sea superior, ¿sí? ¿En cuanto a qué? Porque, por ejemplo, Cristo es, la cabeza de Cristo es Dios, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Cristo es menos que Dios, ¿sí? Él es igual, ¿sí? Y ahí vemos cómo hay que tener eso también claro. Pueda que el hombre sea cabeza de la mujer, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea superior, ¿sí? Sino es simplemente en cuanto a las funciones de la voluntad de Dios, ¿sí? Que Dios nos da unas funciones tanto al hombre como a la mujer. Amén. Vayamos a ver el ejemplo de ellos, de esa voluntad, esa comunión que tiene esa Trinidad. Amén. Vayamos allá a Juan 10. Sí, porque a veces cogemos este pasaje y empezamos a decir que no puede, y podemos caer en exceso, ¿sí? De que la mujer no puede predicar la palabra, la mujer, ¿sí?
pero podemos caer en excesos. Más bien tenemos que decir que es algo que el Señor estableció, pero en cuanto a las funciones, no es que el hombre sea superior a la mujer, ¿sí? Sino son funciones que Dios le dio al hombre, ¿sí? En su soberana voluntad. Amén. Vamos allá a Juan 10 para ver esa comunión que ellos tenían. En Juan 10, versículo 30. Desde el 29, hermanos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos, uno somos. Ahí quiere decir que ellos son uno. Cristo y el Padre son unos, en su perfecta comunión que ellos tienen, ¿sí? Desde siempre ellos han sido uno, pero Cristo se tuvo que sujetar, Él fue enviado, ¿sí? El Padre lo envió, y Cristo fue enviado, ¿sí? Hay una sujeción, pero eso no quiere decir que Cristo sea menor que el Padre, ¿amén? Vayamos allá a Juan 14, que hay otro ejemplo. Desde el versículo 22. ¿Amén? ¿Lo tienen, hermanos? Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, ese es el Hijo, ¿no? Dios Hijo. Y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, ahí está el Dios Padre, le amará. Y vendremos a Él. O sea, los dos van a Él porque son uno, ¿sí? Y haremos morada con Él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Porque la palabra de Dios, si nosotros guardamos, pues... Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí vemos la voluntad vemos esa comunión que hay entre ellos, ¿sí? Esas funciones, el que me envió, el Padre que envió a Cristo, ¿sí? Y Cristo que fue el enviado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Cristo sea menor que el Padre, ¿sí? Igual pasa con la mujer. La mujer no, porque el hombre es cabeza de la mujer, no quiere decir que el hombre es mayor que la mujer, es superior. Y eso en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, los pastores, los ancianos, ellos tienen ciertas funciones que es autoridad delegada de Dios. Amén, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que ellos son superiores a los hermanos. Son iguales, ¿sí? Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales, ¿sí? Eso en cuanto a las funciones delegadas que Dios les da. Sí, ahí vemos esas funciones. El Padre no les da, el Señor Jesús no decía, no, yo no quiero ir, envía a otra persona o eso, no. Es unas funciones que ellos estaban dando. Amén. Y después viene el Espíritu, la otra parte de la Trinidad. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas es el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esta otra función de que hace la otra divinidad, la otra parte de la divinidad, que es el Espíritu, ¿sí? Él enseña, ¿sí? Pero son funciones. Amén. Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén, hermanos. Vayamos a otro ejemplo. Ahí en Mateo 3. Que ese es muy conocido. Desde el versículo 16. Es el bautismo del Señor Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu
que descendía como paloma, y estaba el Espíritu, ¿sí? Y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo, ¿sí? Y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, hermanos. Ahí vemos las funciones que hace la Trinidad, ¿sí? Uno es el que viene, el enviado después, y el que envía. Amén, hermanos. Pero eso no quiere decir que uno es mayor que el otro, ¿sí? Volvamos allá a Corintios, a primera Corintios 11. Es como para tenerlo de modelo, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir también con que el hombre es varón de la mujer, ¿sí? Es cabeza de la mujer, ¿sí? Desde el versículo... Leámoslo otra vez desde el 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén, hermanos. Entonces ya vemos cómo Dios es la cabeza de Cristo. Pero ahí va en su orden, porque Dios es de orden, ¿sí? O sea, Dios en su soberanía, Él no hace las cosas desordenadamente. Él da unas funciones, ¿sí? Y ahí es la cabeza, es el hombre, la cabeza del hombre es Cristo. Amén, hermanos. ¿Sí está quedando más o menos claro? Entonces, ahí empezamos a ver cómo el hombre se tiene que empezar a sujetar a Cristo, ¿sí? En cuanto a su hogar, en cuanto a todo, tiene que estar sujeto a Cristo en la iglesia. Amén, hermanos. Porque si nosotros queremos tener la bendición, pues tenemos que primero sujetarnos a Cristo, ¿sí? Vemos, por ejemplo, muchos ejemplos, vemos en la Biblia, como la de Moisés, que Moisés se sujetó a Cristo, a Dios, y esa bendición hizo que todo el pueblo también fuera bendecido, ¿sí? Porque él primero se sujetó a Dios. Amén. Vemos también Noé también se sujetó, Dios lo envió a hacer el arca de Noé, y su familia también tuvo esa bendición porque él primero se sujetó a Dios, ¿sí? Amén, hermanos. Pero, y así lo hizo Cristo. Cristo tuvo que venir aquí a la tierra, y Él murió por nosotros, se humilló, y nosotros fuimos bendecidos. El hombre igual tiene que pasar eso, o sea, él se tiene que sujetar a Cristo para que su familia, la iglesia, sea bendita, ¿sí? Sea bendecida, así como la de Noé con la familia. Amén. Veamos eso ahí en Filipenses 2. Desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese se despojó, se hizo hombre, ¿sí? Pero fue porque ahí está haciendo la voluntad. ¿Qué quiere decir? La voluntad de los tres para salvar a la humanidad, ¿sí? Pero Cristo fue enviado. Él se tuvo que despojar de todo eso, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ahí se hizo Dios obediente. Entonces el hombre también tiene que ser obediente a Cristo, ¿sí? Para que... O sea, así como nosotros fuimos bendecidos con lo que Cristo hizo, o sea, en su salvación, también nuestra familia sea bendecida y también la iglesia sea bendecida, porque nosotros nos sujetamos a Cristo. Amén. Así como Él fue obediente, tenemos que ser obedientes ahora nosotros. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén, hermanos. Y eso tiene que ser el hombre, porque a veces puede pasar, y bueno, que nosotros queremos la bendición, ¿sí? Pero entonces empezamos bueno, se ha visto, ¿no? Entonces empezamos a orarle a Dios, empezamos
pero no obedecemos a Cristo, ¿sí? No nos sujetamos a Cristo. Entonces, pues no va a venir la bendición, ¿sí? Por más que oremos, porque primero nos tenemos que sujetar, ¿sí? Hay muchos que decretan, hay muchos que dicen, pero tienen que estar sujetos a Cristo, ¿sí? A lo que dice su palabra. Amén. Entonces, allá Efesios 5, que es lo mismo pasaje. Perdón. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso sería una forma como el hombre se puede sujetar a Cristo. Debe amar a las mujeres, ¿sí? A su mujer, ¿sí? No a las mujeres, a su mujer. ¿Sí? O sea, así como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Cristo se dio por ella, ¿sí? Cristo, ¿sí? Así nosotros deberíamos. Esa es una forma de nosotros obedecer lo que Cristo, ¿sí? Nos está diciendo a los hombres. Amén. Y se entregó a sí mismo por ella. Amén, hermanos. Eso es una forma como el hombre, pero es teniendo como el hombre se tiene que sujetar, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Ahí en Salmos, Salmo 112. Y eso da bendición para el mismo hombre y para sus hijos, porque se está sujetando. Ahí en el versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Sí? El que teme a Jehová, el que está sujeto a Jehová. Su descendencia será poderosa en la tierra. Ahí viene la bendición, ¿sí? Pero es alguien que primero se sujeta, ¿sí? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Amén, hermanos. Entonces es eso. Primero, como la misma Trinidad entre ellos mismos se sujetan, ¿sí? Cristo se sujeta a Dios, ¿sí? ¿Sí? Siendo obediente a lo que fue la voluntad, pues de lo que ellos acordaron, ¿sí? Ahora nosotros nos tenemos que sujetar a Cristo, ¿sí? Pero, bueno, el problema de hoy es que el hombre no quiere sujetarse a Cristo, ¿sí? Y a veces el que toma el rol del hombre es la mujer, ¿sí? Por ejemplo, pues no sé, háganse la pregunta a ustedes, ¿quién es la que, digamos, en el hogar, el que dice que vayan a reunión? ¿O quién es el que dice que oren, sí? Ahí debe, ¿sí? O sea, debe ser el hombre, ¿sí? Pero a veces el que toma el rol es la mujer, ¿sí? De llevar la palabra a la casa y eso, ¿sí? Y eso no era el diseño que Dios quería. Veámoslo ahí en Génesis. En Génesis 2. Ese no era el diseño que Dios tenía para el hombre, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Desde el versículo 15. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ese hombre era Adán, ¿no? Fue primero Adán, ¿sí? O sea, Dios creó primero a Adán y lo colocó allá en el huerto del Edén. Para que lo labrase y lo guardase, o sea, para que lo trabajase, ¿sí? Está, creo que hay claro. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, de todo lo que él estaba trabajando puede comerlo, menos de uno. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. O sea, de todos podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo Dios, bueno, ahí es donde viene la mujer, ¿sí? Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo.
le haré ayuda idónea para él. O sea, le va a hacer una ayuda. No era bueno que el hombre estuviera él solo, ¿sí? Va a hacerle una ayuda, ¿sí? O sea, alguien complementario, ¿sí? Alguien que le ayudara a ese propósito que con el que Dios le estaba, con lo que Dios lo había creado, ¿sí? Que era, pues en ese entonces era el huerto del Edén, que lo labrase y eso, ¿sí? Pero también habían otras cosas en su aspecto sentimental y eso, ¿sí? Pero era una ayuda idónea, ¿sí? Para él. Vamos a ir en el 19, ¿no es cierto? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, ¿sí? O sea, Adán estaba trabajando, pero pues no tenía una ayuda, ¿sí? Y no era bueno que el hombre estuviera ahí, ¿sí? Solo. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Ahí vemos cómo Dios entonces tomó de la costilla e hizo la mujer. Amén. Entonces esto es para lo que vamos a leer ahorita en Timoteo. Dijo entonces Adán: esto ahora es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Amén, o sea, fue tomada del varón. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. O sea, van a ser uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Dios quiere que nosotros somos uno, ¿sí? Al momento de que nos casamos somos uno, una sola carne vamos a ser, ¿sí? Y vamos a hacer con un propósito que Dios tiene para mi familia. La esposa me va a ayudar, va a ser mi ayuda idónea, ¿sí? Para el propósito con el cual Dios me creó. Amén. Porque el varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Como pues desde la comunión que tenía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso, la mujer se tiene que sujetar al hombre. Amén. Perdón. Sabemos que manda en la casa. Si ya se escapa. Pero la serpiente, ahí en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho que no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, que era lo que Dios le había dicho a Adán. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, la estaba engañando a Eva, ¿sí? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ahí la mujer empezó a codiciar ese árbol, ¿sí? Pues, pero era por lo que la serpiente le había dicho. Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Después, cuando él comió del fruto, se la dio a Adán. Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, le estaba echando la culpa a Dios de que pues la mujer, o sea, pero pues no era culpa, o sea, él también era responsable de haber recibido, ¿sí? La mujer ella codició por lo que la serpiente le había dicho, ¿sí? Y se dejó convencer de la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, sigamos ahí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré entre ti y la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, y ahí es donde hay algo especial para la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quisiera que leyéramos otra versión que yo tengo acá, que dice, la Nueva Biblia al día dice, dijo asimismo a la mujer, multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces, con dolores parirás los hijos, y estarás bajo la potestad o mando de tu marido. Ahí le está diciendo que iba a estar debajo, ¿sí? Bajo potestad del marido, ¿sí? Va a estar sujeta al marido, ¿sí? Y ahí es donde viene que la mujer tenía que estar sujeta al marido, pero era por lo que había hecho, ¿sí? Que era que se dejó convencer de la serpiente. Amén. Voy a leer otro que dice, y él tendrá dominio sobre ti. Voy a leer la textual. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás a los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Amén, hermanos. Eso quiere decir que iba a estar en sujeción al marido, ¿sí? Pero lo que les estaba diciendo ahorita, eso no quiere decir que entonces el hombre es superior a ella, no. Es que el hombre, en cuanto a funciones, le delegó una autoridad al hombre, ¿sí? El hombre tiene que responder por esa autoridad que Dios le dio. A la mujer ahora le iba a tener una parte ahora a la mujer, que era ahora su hogar, ¿sí? Ahora Dios le va a exigir a la mujer, ¿sí? O sea, le va a exigir en cuanto al hogar, ¿sí? Al hombre que tiene que estar tiene que estar sujeto a Dios, y a la mujer que tiene que estar sujeto al marido, ¿sí? Pero entre los dos tienen que cumplir el propósito de Dios. Amén. Ahora sí vayamos allá a Primera de Timoteo. Bueno, el versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Sí? Amén. Ya vimos qué era sujeción, ¿sí? ¿Por qué se tenía que sujetar? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Tenía que estar en silencio, ¿sí? Pero lo que les estaba diciendo es algo, ¿sí? Quiero recalcar eso porque hay muchos hermanos que, ¿sí? Dicen, se meten, pero como dice el hermano Sugel, él dice que no hay que ver lo que la mujer no puede, sino la mujer que puede hacer, ¿sí? En la mujer, ¿qué es lo que ella aporta a la iglesia? Ella, ¿qué aporta a la iglesia? ¿Sí? Que es más de lo que, ¿sí?
se le está restringiendo, porque a veces nosotros vemos la mujer no puede, no puede, no puede, no puede, ¿sí? Amén. Porque Adán fue formado primero, después Eva, ¿sí? Lo que ahorita estábamos leyendo. Fue primero formado Adán y después Eva. Soberanía de Dios, ¿sí? Eso ya es pura soberanía de Dios. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ella fue engañada, ¿sí? Ella incurrió en transgresión, ¿sí? Por eso ella, como leímos ahorita en Génesis, tenía que estar en sujeción, ¿sí? Pero ahí viene otra parte importante. Pero se salvará, ¿sí? Esa salvar no quiere decir en el espíritu, ¿sí? Sino en el alma, ¿no? Como lo estamos viendo en Santiago. Quiere decir en el espíritu, porque en el alma, porque en el espíritu nosotros todos somos salvos por gracia, ¿no? Por lo que Cristo hizo, ¿sí? Pero en el alma la mujer puede ser salvada, o sea, Dios le entregó una cosa a la mujer, ¿sí? Y ahí lo vamos a leer. ¿Sí? Porque, bueno, en la actualidad también empezamos a ver otra cosa. Leamos primero ahí. Pero se salvará engendrando hijos, ¿sí? En la actualidad muchos ven, y eso también lo vimos hace poquito con el hermano Pablo, cuando Elizabeth tuvo el hijo en el Evangelio de Lucas, y él decía, por ejemplo, el hermano nos decía, que en la actualidad todo el mundo dice que, bueno, tener hijos, hoy en la actualidad es como si fuera un pecado, ¿sí? Pero al revés, es una bendición que Dios nos da, ¿no? Dios nos da una bendición, todos nuestros hijos son bendición, amén. Veamos ahí en Salmos 128. Tu mujer será como vid que lleva, desde el versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendición el hombre que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Sí? Los hijos son una bendición, ¿sí? Al contrario de lo que hoy la gente piensa. Por ejemplo, esa vez, eso es un recuento, esa vez veíamos ahí el caso de Ana, ¿no? Que ella antes lloraba porque no podía tener un hijo, ¿sí? Porque para ellos ser antes es una bendición de Dios. Amén. Y esa bendición les fue dada a las mujeres, ¿sí? De criar a sus hijos. Amén. Veamos ahí en 1 Samuel. En el capítulo 1. Amén. Y el Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? O sea, Ana estaba desconsolada. ¿Pero por qué estaba desconsolada? ¿Y por qué estás afligido? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Amén, hermanos. Vemos cómo Ana está desconsolada, pero era porque no podía tener hijos, ¿sí? Y antes eso es una bendición que pues Dios nos da en nuestros hogares, ¿no? Los hijos son una bendición. Y Dios les dio esa bendición para que las mujeres criaran a sus hijos en el temor del Señor, ¿sí? Porque hoy en la actualidad se ve de otra forma, ¿no? Por ejemplo, vemos como en la actualidad las mujeres a veces abortan sus hijos, ¿sí? Pero pues ahí es antes una bendición que Dios les da a las mujeres, ¿no?
sino que a veces como estamos en el mundo, el pecado está tan inundado en el mundo, pues el mundo hace lo que hace, ¿no? Pero pues antes Dios nos está dando una bendición. Amén. Volvamos allá a 1 Timoteo. Pero se salvará engendrando hijos si tiene unas cosas en cuenta, ¿sí? Porque, bueno, ahí en el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos. Pero tiene que tener en cuenta unas cosas, si permaneciera en fe, ¿sí? Por ejemplo, vemos con lo que ahorita les estaba diciendo, si Dios te da un hijo, Dios te va a ayudar, ¿sí? Dios te va a ayudar a que Dios te va a dar para la comida, Dios te va a dar para todo eso. Hay que tener fe, ¿sí? De que si nosotros le pedimos algo al Señor, Él no nos va a dar una serpiente o una piedra. Él nos va a dar para que nosotros criemos a nuestros hijos, ¿sí? Él nos va a dar la sabiduría, ¿sí? Sino que hay que tener una fe. Amén, hermanos. Por ejemplo, hasta Moisés nació y lo tuvieron que, ¿sí?, colocar ahí en un río y Dios estuvo ahí, ¿sí? ¿Por qué? Pero hay que tener una fe, ¿sí?, en Dios, ¿sí? Porque lo que ahorita les decía, las mujeres no tienen fe en Dios y antes lo que hacen es matar a sus hijos, ¿sí? Porque eso es lo que están haciendo, matando a sus hijos. Hay que tener fe, ¿sí? De que si, bueno, vamos a pasar por ciertas circunstancias difíciles y eso, pero Dios nos va a ayudar. Amén, hermanos. Sí, es la primera parte de cómo la mujer puede salvar, ¿sí?, su alma. Amén. El segundo requisito es en amor. Y ahí sí que tenemos que tener mucho amor, ¿no? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y eso debe tener la mujer, ¿sí?, con sus hijos. También nosotros, ¿no?, como padres, porque primeramente nosotros somos los encargados, ¿sí? Pero la mujer también tiene que tener amor, ¿sí? Si no tiene amor, por mucho que tenga fe, si no tiene amor no va a servir de nada, ¿sí? Ese es el segundo requisito. Y ahí vamos a empezar a ver unas cosas que son características del amor, por las cuales uno debe pasar. Amén. Si repartiese todos mis bienes, ahí en el 3, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí viene, el amor es sufrido. A veces tenemos que sufrir por nuestros hijos, ¿sí? A veces ¿sí? Porque a veces vemos nuestros hijos que sufren, y más que nosotros también sufrimos por nuestros hijos, ¿sí? Y una mamá, ¿sí?, pues va a sufrir por sus hijos, ¿sí? Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Si nosotros tuviéramos amor, no hiciéramos con nuestros hijos a veces lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, los que matan a sus hijos, ¿sí? Si no tienen amor, pues... No busca lo suyo. El amor no se irrita, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Si yo tengo amor, pues no me va a gozar en la injusticia que está haciendo mi hijo, ¿sí? Por ejemplo, yo lo voy a corregir para que sea justo y vea primero la justicia de Dios, primero que todo.
y él vea esa justicia, yo lo pueda llevar a la justicia de Dios, ¿sí? Pero eso es lo como bueno, las mamás en este punto pueden ayudar a sus hijos, como pueden salvar el alma, ¿sí? Pueden salvar su alma. Mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, el amor todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. O sea, el amor puede esperar, ¿sí? Todo lo soporta, podemos soportar a nuestros hijos, a pesar de que porque nuestros hijos son pecadores, ¿sí? Pero también podemos soportarlos y esperarlos hasta que ellos lleguen al Señor, ¿sí? Encaminarlos, ¿sí? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Amén, hermanos. Entonces vemos cómo la mujer puede salvar engendrando hijos, teniendo primero fe, ¿sí? Segundo, teniendo amor, ¿sí? Es la segunda. Y la tercera es, volvamos a 1 Timoteo. Y santificación. O sea, la mujer, la mamá puede buscar en su hijo que se santifique, ¿sí? O sea, en que el hijo, por ejemplo, Pablo decía el ejemplo, nuestro hermano, no Pablo el apóstol, decía que, por ejemplo, Pablo fue apartado para el Señor, ¿sí? Entonces la mujer, o sea, la mamá debe estar apartada, santificarse, y eso es santificación, ¿sí? La mamá está apartada para guardar a sus hijos, y eso es santidad, ¿sí? Para santificarse ella y santificar a sus hijos, ¿sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es santificación, ¿sí? De que su casa sea santa, ¿sí? Ella primeramente y sus hijos también, ¿sí? Eso es santidad, ¿sí? Que ellos se santifiquen, ¿sí? Ese es el rol, uno de los roles que tiene la mujer, ¿sí? Que sus hijos sean santos, ¿sí? Con modestia, o sea, que sea modesta, ¿sí? Hace 8 días veíamos cómo la mujer debería ser, ¿sí? Que cómo se debería vestir, ¿sí? Con modestia. Eso le podía enseñar a sus hijos, ¿sí? O a mis hijas, o a mis hijos, bueno. Que sea modesta en la forma de vestir, ¿sí? Que sea decorosa, que se vista con pudor, ¿sí? Que sea, eso es modestia, ¿sí? Que ella se comporte, por ejemplo, de cierta forma, no vanagloriándose, sino de cierta forma modesta, ¿sí? Así como Cristo fue, ¿sí? Entonces, esa parte es la que Dios le da a la mujer, ¿sí? No es que, como les decía ahorita, es que no puede enseñar, no puede enseñar, no puede enseñar, sí, la mujer puede enseñar, ¿sí? Puede enseñar a otras hermanas, hombre, no, Dios lo estableció así. Amén, hermanos. Entonces, pues si quiere otra vez leámoslo esos versículos que acabamos de leer, ¿sí? En el versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pero ya sabemos por qué, ¿no? Porque primero es un orden que Dios dio, ¿sí? Dios no es un Dios de desorden, ¿sí? Y no es que el hombre sea mayor que la mujer, o sea, ¿sí? Sino que son roles que Dios le da, ¿sí? Al hombre, ¿sí? Sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén, hermanos. Yo tengo aquí unos tips. Bueno, en la empresa dan unos tips, pero pues que tienen que ver con el tema. Vayamos a Efesios, otra vez a Efesios 5.
desde el versículo 21. Ahora sí leámoslo bien, ahorita habíamos leído unos versículos. 5, verso 21. El mismo título que le da Reina Valera es claro, ¿no? Someteos los unos a los otros, ¿sí? O sea, yo me tengo que someter a Cristo, la mujer se tiene que someter, nosotros mismos, entre nosotros nos tenemos que someter, ¿sí? Eso es claro, en el temor de Dios, ¿sí? Todo es en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, las mujeres casadas deben de estar sujetas como si fuera para el mismo Señor, ¿sí? Porque el marido es cabeza de la mujer, lo que ahorita estábamos leyendo en Corintios. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Lo que ahorita estábamos. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amen a sus mujeres, ¿sí? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y vemos como el hombre pues tiene que llevar la palabra a la casa, ¿no? Para lavarla, ¿sí? A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Todo esto es el mismo ejemplo que Cristo nos dio a nosotros. Sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso es algo que el Señor nos está diciendo a los hombres. Amemos a nuestras mujeres. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo que respecto a Cristo y de la iglesia, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo creo que si existe esa palabra, amor y respeto, en la iglesia no, sino en los hogares, yo creo que en muchos hogares no se separarían, ¿sí? Si existen esas dos palabras, amor por parte del marido y respeto por parte de la mujer. Yo creería que muchos de los matrimonios no se separarían. Amén. Vamos con el segundo tip, que es ahí en Gálatas. Número 2. A ver, hermanos. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos nosotros somos el mismo delante de Dios, ¿sí? Hay muchos que dicen, de los que dicen que las mujeres pueden ser pastores y eso, toman en cuenta este versículo, ¿sí? Pero lo están, sacando de contexto, porque ahí está hablando es de la salvación, ¿sí? No en cuanto a la autoridad delegada de Dios, ¿sí? Pero sí hay que tener en cuenta lo que dice ahí, que delante de Dios la mujer y el hombre son lo mismo, ¿sí? Somos iguales, no hay judío ni griego, no hay mujer ni hombre, somos iguales para Dios. Amén, hermanos. Y el tip tercero es no hay que llegar al otro extremo, ¿sí? Porque hay muchos pastores que dicen que la mujer no puede, pero como estábamos viendo en una reunión de las últimas que vimos con nuestro hermano,
hay profetisas, hay diaconisas como Febe, ¿sí? Las mujeres también pueden enseñar, pero todo bajo la sujeción del hombre, ¿sí? Amén. De lo que Dios estableció, ¿sí? En su divina voluntad, ¿sí? Y Él lo hizo por orden, no porque, ¿sí? Él quería que el hombre estuviera encima de la mujer, no. Y ya vimos que es lo mismo, sino es por diseño que Dios hizo al hombre y a la mujer. Amén, hermanos. Pues eso era lo que pues el Señor me había colocado. Si algún hermano ahorita quiere corregirme algunas cosas que yo dije o quiere aportar, entonces pues bienvenido sea, amén. Pues oremos, hermanos.